La necesidad de artillería realmente no ha cambiado. Es el sistema el que se ha vuelto versátil. Es muy flexible y está disponible 24 horas al día en cualquier clima. La artillería va a permanecer y quizá vuelva a asumir en el siglo XXI la posición dominante que tuvo en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Era un arma terrible que utilizaron ambas partes y se la consideró como algo que nunca debía volver a usarse, por lo que fue prohibida por la Convención de Ginebra y no ha sido empleada por fuerzas convencionales desde entonces, exceptuando, creo, a Saddam Hussein. Mientras tengas cerradas las compuertas, el mundo puede estallar a tu alrededor y no te va a importar, pero si estalla, bajas el pie y sales corriendo. Tenemos un ordenador de apoyo para el ordenador y un portátil para apoyar a ese ordenador. Pero si todos se quedan colgados, aún así debemos ser capaces de suministrar el apoyo artillero. Si la información que se recoge en ese momento es muy importante, puedes sacrificar el avión y dejar el blanco hasta el último minuto o incluso hasta que se le acabe el combustible. Hay mucho griterío, lo que te mantiene despierto, pero tienes que pertenecer a un equipo muy unido. Si no es así, las cosas acaban por no funcionar. Equivocarse en la selección de blanco y alcanzar a civiles se está convirtiendo progresivamente en algo política y moralmente inaceptable. Llegó un momento en que estábamos en un duelo de baterías contra baterías, pero evidentemente le superábamos por profesionalismo. ¿Y qué ocurrió? Los aniquilamos. Armas de guerra del siglo XXI. Los dioses de la guerra. El poder de la artillería. La artillería existe desde hace siglos. Para Napoleón era el arma decisiva. Stalin la llamó el dios de la guerra. Pero ¿de dónde viene la artillería? ¿Dónde está ahora? ¿Y qué puede ofrecerle a la guerra del siglo XXI? Los rusos llamaban a la artillería el dios de la guerra. Y ese era un título usado por Stalin. Puede preguntarse por qué es tan importante la artillería en un campo de batalla. Debemos recordar que a lo largo de la historia y en particular en el siglo XX la artillería se lleva la parte del león en el reparto de bajas. Y me refiero a 2/3. En el siglo XXI el porcentaje llegará probablemente al 85 o 90% de bajas enemigas causadas por la artillería de las fuerzas terrestres. Uno de los aspectos más interesantes del empleo masivo de la artillería, como por ejemplo durante la Primera Guerra Mundial, es su simple capacidad de aterrorizar. Uno de los peores efectos de ir a la guerra es que nunca estás a salvo de la artillería. Podían acurrucarse en sus trincheras y evitar a los francotiradores, pero no podían ocultarse de los obuses. La artillería es una cuestión de potencia de fuego, pero si pronunciamos esa palabra hoy en día, vemos imágenes de hombres en elegantes uniformes tras un cañón remolcado y utilizando un escobillón gigante para meter las balas en un cilindro que se dispara y luego se recarga. Si nos retrotraemos a la época de Napoleón, y desde luego al principio de la Primera Guerra Mundial, vemos un periodo de unos 100 años en los que la artillería estaba constituida por esos cañones con ruedas de radios, disparando contra un enemigo al que podían ver. Siempre había piezas de artillería en el frente con la infantería en y alrededor de sus posiciones, disparando hacia adelante. Esto daba a la infantería un estímulo moral debido al apoyo pesado que significaba. Siempre se sabía dónde estaba la línea de cañones enemiga, exactamente en el centro de su posición.
Cuando disparaban una bala de cañón, lo hacían en general hacia adelante, es decir, con elevación cero en horizontal. Cuando salía la bala, golpeaba el suelo en el primer punto tangente, a 300 o 400 metros, y luego se deslizaba por él a ras del terreno. Si la disparabas en parábola, estamos hablando de una bala sólida, caería al suelo y se detendría ahí. Si se encontrara alguien en ese punto, se quedaría clavado como una estaca, pero al hacerla patinar por el terreno a ras de suelo, podía llevarse por delante multitud de hombres y de caballos. En Waterloo, por ejemplo, una sola bala de cañón acabó con un oficial y 25 hombres de un batallón de infantería. Tenías que ver delante al enemigo, suponer la distancia, preparar la carga, apuntar el cañón en la dirección correcta y disparar. En caso de fallo, se recargaba y se volvía a disparar. La artillería ha avanzado mucho desde los días del Imperio. Como es bien sabido, este AS-90 no es un tanque, es un cañón, una pieza de artillería especialmente devastadora. Muchos lo consideran el mejor del mundo en su categoría. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo se desarrolló la artillería hasta convertirse en una destructora sin igual en el campo de batalla y sigue siéndolo? En los siglos XIX y XX la artillería fue enormemente eficaz. Corremos el peligro de olvidarlo. Pensamos en fuego cruzado de mosquetería y en ametralladoras a finales del XIX y principios del XX. Pero en la Primera Guerra Mundial la artillería fue muy eficaz. En la Primera Guerra Mundial hubo una enorme expansión de la artillería por ambas partes, y buena parte de ello se resume en el hecho de que hemos pasado del fuego directo al indirecto. Se ha dado un cambio en la manera de emplear la artillería, desde usarla en el frente con la infantería, disparando contra blancos que pueden verse, a un desarrollo gradual de la artillería detrás de las líneas, disparando contra un enemigo que no se ve. Hay que fiarse de los ojos y oídos de los observadores, que tienen que comunicar sus informaciones a la línea de fuego, lo cual es vital. Cuando se dispara a un blanco, puedes fallar las primeras veces, y luego diriges tus obuses contra el blanco siguiendo las instrucciones del observador. Al final de la guerra, dada la comprensión lograda del efecto de la meteorología sobre la balística, se puede predecir con bastante exactitud dónde van a caer los obuses. Teníamos que disparar a distancia contra un blanco invisible. No podíamos ver al enemigo y para precisar fue necesario inventar la predicción de fuego. Necesitábamos un buen estudio para saber exactamente dónde estaban los cañones, dónde estaba el blanco, y necesitábamos un buen puesto de observación que pudiera ver el blanco. También teníamos en cuenta el tiempo, así que al disparar este tipo de artillería éramos muy precisos y lo éramos cada vez más. Los primeros tiempos del fuego observacional eran peleas cara a cara.